Bien, estoy, como les decía, con los candidatos a diputados nacionales: Victoria Donda, del Frente Amplio Progresista; Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica; Manuel Garrido, que es un candidato independiente, pero que va con las listas de la Unión Cívica Radical; y Federico Pinedo, que es de PRO. La primera pregunta que les quiero hacer es, a mí me llamó mucho la atención una denuncia que hizo, una advertencia que hizo el radicalismo en los últimos días, de que habría gravedad institucional en el país si el gobierno consiguiera las mayorías en ambos congresos. Esto, quiero conocer la opinión de ustedes. Pues lo dejemos a quien va a ser el representante del radicalismo que explique. Bueno, lo que planteó el senador Sanz es concretamente, digamos, lo que está advirtiendo es que, digamos, en el caso de que haya una mayoría desmedida favorable al Poder Ejecutivo en el Congreso, eso va a resentir las funciones que tiene el Congreso vinculadas al control del Poder Ejecutivo. Y bueno, en un Poder Ejecutivo que viene dando muestras de un afán de concentración del poder, obviamente que lo que él está poniendo de manifiesto es que es muy importante en octubre, el 23 de octubre, no solo la elección de quién va a ocupar el Poder Ejecutivo, sino que no hay que desmerecer o no hay que descuidar la composición del Congreso, porque el rol que tiene el Congreso de controlar al Poder Ejecutivo frente a un Poder Ejecutivo que tiende a concentrar el poder, que tiene rasgos autoritarios, digamos, esto no debe descuidarse y es muy importante la elección de quienes van a integrar el Congreso. Bueno, a mí me parece que fue muy claro durante estos años lo que ha sucedido cuando el Congreso tuvo una amplia mayoría kirchnerista y cuando el Congreso no tuvo mayoría kirchnerista. Cuando tuvo mayoría kirchnerista, el Congreso era solo un espacio donde bajaban así verticalmente las leyes oficialistas, se votaban con la misma verticalidad y no había ninguna posibilidad de que otra manera de pensar, otras voces, otros equilibrios tuviesen que ver con la construcción de la ley. Cuando esto dejó de ser así, la realidad es que el kirchnerismo no pudo seguir imponiendo leyes. Hubo, es verdad, en el Senado un problema de un empate casi perfecto, lo que generó una tormenta perfecta, porque fueron pocos los proyectos de ley que pudieron salir, pero en comparación a los proyectos de ley que sacaba el kirchnerismo sin ningún debate, por lo menos se logró que esto no siguiese siendo así. Me parece que en estos próximos años es muy importante que nosotros podamos mantener un equilibrio, mantener una relación en la que el oficialismo necesite de otros diputados que no sean sus verticales, necesite de otros diputados para construir el presupuesto, para debatir cada uno de los temas. De no ser así, de no necesitar a otros, va a venir nuevamente un Congreso de imposición, ¿no? Y sabemos lo que resulta de eso. ¿Quién sigue? No, si quieren, la verdad es que a mí me parece que hay que respetar lo que vota la gente y que hay algo que es muy malo, que es apelar al miedo. Sí, no me parecieron sinceramente felices las palabras de gravedad institucional. Gravedad institucional, me parece que reviste una cierta gravedad. Digo, si la gente vota, la mayoría termina votando al Frente para la Victoria, la verdad es que lo voy a sentir mucho. Tuvimos un problema, nosotros desde el Frente Amplio Progresista no supimos comunicar cuál era nuestro proyecto político, o no pudimos, o pasó algo. Y bueno, la gente votó eso. A mí lo que sí me parece importante resaltar es que en todo sistema democrático hace falta un equilibrio entre los poderes, sí hace falta pluralidad de voces y sería deseable que exista esa pluralidad de voces dentro del Congreso de la Nación para trabajar por una sociedad más justa que la que tenemos. Yo creo que el secreto está en que la democracia es el gobierno de todo el pueblo, no de la mayoría. Cuando hay algunos que creen que por tener la mayoría pueden hacer cualquier cosa, eso es un problema. Eso requiere equilibrio. Así que yo creo que no hay ninguna gravedad institucional, pero sí hay un peligro, ¿no? La vez pasada, cuando el kirchnerismo ganó la mayoría, Cristina, cuando fue elegida en el 2007, aumentó 3 veces las retenciones antes de marzo. Y ahora, ¿qué va a hacer?
lo vamos a saber después de que asuma, si gana, digamos, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacen? Porque creen que si ganaron pueden hacer cualquier cosa, y eso es lo que no puede ser. Decía Victoria que hablaba de un triunfo del Frente para la Victoria, y es cierto que indiscutible el triunfo de la presidenta el 14 de agosto. Ahora, ustedes desde las listas de diputados, ¿esperan cambiar esta situación con respecto a octubre? Nosotros esperamos cambiar esta situación desde la lista del Frente Amplio Progresista con nuestros candidatos, con Hermes Wiener como candidato a presidente, con Norma Morandini como candidata a vicepresidenta, y en el caso de la provincia de Buenos Aires con Margarita Stolbizer como candidata a gobernadora de la provincia. Porque creemos que estos fueron internas, porque pensamos que para nosotros por lo menos esta elección resultó, o sea, nosotros estábamos muy felices, que se notó en el cuando festejamos el domingo. Sobre todo vos estabas. Yo estaba muy feliz, pero por ahí porque soy más expresiva, porque la verdad es que en 4 semanas y media de campaña poder llegar a casi más del 10% de los votos, con la verdad que una capacidad de instalación mediática menor, fue un triunfo para nosotros, sinceramente, y nosotros llegamos a un piso. Esta es nuestra línea de partida. De acá el Frente Amplio Progresista tiene para crecer, nosotros pensamos que podemos seguir creciendo, y nuestro candidato es Hermes Wiener, así que sí creemos que podemos hacer un buen rol en octubre. ¿Quién sigue? Sí, bueno, lo que quedó en claro después de la elección, por un lado el apoyo al gobierno del 50%, pero también hay un 50% que no apoya al gobierno, y en definitiva estas elecciones fueron elecciones previas, algo digamos que antes no había tenido lugar en la Argentina, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es que la primera vuelta es la del 23 de octubre, faltan 60 días, y lo que en todo caso está en discusión es, si en la oposición o quién si puede perfilarse como, digamos, en el liderazgo de la oposición. Y creo que bueno, en el caso concreto nuestro, Ricardo Alfonsín ocupa el segundo lugar y también tiene mucho por crecer. Creo que hay que afinar la difusión de las propuestas y la campaña electoral, y creo que las circunstancias están abiertas para una definición que todavía no está clara, y bueno, nosotros también aspiramos a perfilarnos digamos, como líderes de la oposición, teniendo en cuenta que, digamos, la ubicación en el segundo lugar, pese a la paridad que ha existido, deja abiertas posibilidades a todos los contendientes en afinar y mejorar su presentación y su performance en la próxima elección. Federico, ¿cómo se hace sin candidato a presidente, que es tu caso? Yo creo que va a ser una elección más parlamentaria esta. Yo creo que de acá al 23 de octubre va a haber más discusión sobre el Parlamento. Incluso su primera pregunta tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo se hace para equilibrar el poder? Y me parece que es una buena oportunidad de acá hasta octubre para que digamos algo más que lo que dijimos en los poquitos días que mencionó Vicky, porque tenemos ahora 2 meses para decir qué es lo que queremos del futuro de la Argentina. Y eso es lo importante. Hasta ahora hay demasiada mirada para atrás y demasiada poca propuesta para adelante. Entonces me parece que como la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria en este momento, en su vida económica, internacional y demás, tiene que hacer lo que tuvo cuando fue grande, que era educación de calidad, gratuita para todos, que eso es absolutamente relevante, y Estado de Derecho, que se cumpla la ley y que los jueces la hagan cumplir a todos. Sobre esas 2 bases se hizo grande la Argentina, entonces podemos empezar por ahí. Bueno, a mí me toca encabezar la lista de diputados de la coalición cívica en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros ya habíamos comenzado, antes del 14, nosotros hicimos una campaña específica para el Congreso, porque veíamos que era importante trabajar específicamente en el Congreso, porque veníamos ya trabajando en el Congreso, todo un trabajo que hicimos de consensos, de búsqueda de acuerdos, de tratar de generar una ley que fuese mucho más abarcadora de lo que podía ser un solo pensamiento. En consecuencia, nosotros, de alguna manera, la coalición cívica, al haber tenido un mal resultado en su fórmula presidencial, lo que va a hacer es convertir
Para nosotros esta campaña era una campaña basada en nuestras listas de diputados, tratando de mantener una fuerza política que tiene una presencia muy importante en el Congreso, que ha sido de alguna manera líder en el Congreso en cuanto a plantear cuáles son los caminos que nosotros creemos que la Argentina debe de seguir y cuáles son los caminos que la Argentina no debe de seguir, y vamos a seguir en esta idea, ¿no es cierto? Es decir, la necesidad de que la Argentina haga ley una cantidad de cosas que hoy, por ejemplo, no son ley, como es la asignación universal por hijo, la necesidad de que en la Argentina se discutan seriamente los temas institucionales, los temas de control, los temas de la transparencia, la necesidad de discutir aquellos temas que hacen a las grandes políticas, como dice Federico, los temas del futuro educativo de la nación, el tema del federalismo, de cómo se reparten los gastos entre la nación y las provincias, ¿no? Hemos visto en esta elección que es como que a mayor a provincias donde hay una situación menos institucional, con rasgos más feudales, hay un enorme voto al oficialismo. Entonces, también nos parece que es necesario que la Argentina tenga mecanismos de autonomía, de discusión distinta de la distribución de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, son los temas que nosotros vamos a plantear, y específicamente, además en la capital federal, los temas que tienen que ver con nuestra ciudad de Buenos Aires, que siempre están presentes en nuestra agenda. Así que, por lo menos mi lista, que yo encabezo, que sigue Fernando Iglesias, Fernanda Gil Lozano, vamos a trabajar específicamente el Congreso de la Nación. Yo justo le iba a preguntar por qué la sociedad tendría que votarlos a cada uno de ustedes, porque creen ustedes que tienen que votar. Bueno, empezó Patricia a decir algo, pues si quiere agregar, puede agregar algo, pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Por qué al resto? ¿Por qué, si es que es cierto, como están diciendo casi todos, que esta elección va a ser determinante en la integración del Congreso y que es importante eso, por qué tendrían que votarlo a cada uno de ustedes? ¿Quién quiere empezar? Dejo el lugar a... Sí, empiezo yo. Bueno, lo que nosotros pensamos es que el apoyo al gobierno del 50%, si bien es un reconocimiento a ciertos aspectos positivos de sus políticas, no es un cheque en blanco para los aspectos negativos de las políticas que está desarrollando el gobierno. No es un cheque en blanco a la corrupción, no es un cheque en blanco a la inflación, no es un cheque en blanco a la inseguridad, y por lo tanto entendemos que es importante el lugar del Congreso como espacio de deliberación, es decir, de que haya diferentes opiniones en el Congreso para la elaboración de las políticas públicas. Cuanto menos riqueza haya en el Congreso, menos acertadas van a ser las políticas públicas. Y otro aspecto importante que tiene el Congreso, que tiene que cumplir el Congreso, es el control. En mi caso en particular, mi experiencia en lo que tiene que ver con el control del Estado es un aporte que entiendo que puedo, o que mi aporte puede ser valioso para mejorar esa función que tiene que desarrollar el Congreso y que de alguna manera está debilitada y que no viene cumpliéndose adecuadamente. Creo que si el Congreso tuviera un rol activo de control, no pasarían muchas cosas que han venido pasando y que siguen pasando. De hecho, estaba revisando una lista de los proyectos que el Poder Ejecutivo está bloqueando a través de sus legisladores, que tienen que ver con cuestiones esenciales que hoy en día están teniendo lugar y vienen teniendo lugar, algunas de las cuales yo investigué como fiscal. Por ejemplo, el tema INDEC. El tema INDEC, que no solamente es un tema institucional, sino que repercute en lo que tiene que ver con las políticas públicas que tienen que desarrollarse. La manipulación de los índices también implica manipulación de los índices de pobreza, una desconfianza en la economía del Estado. Esto puede repercutir negativamente y creo que son cuestiones que tiene que tratar el Congreso y que el Poder Ejecutivo viene bloqueando, como viene bloqueando otras políticas que tienen que ver también con el control, como la mejora de los órganos de control del Estado, como la reforma de la justicia, como también viene bloqueando otras cuestiones que son esenciales para un sistema democrático, como el acceso a la información, como la limitación de la posibilidad de echar mano de los decretos de necesidad de urgencia, como los superpoderes para manejar de manera libérrima el presupuesto. Creo que todas esas cuestiones tienen que ver con lo institucional, pero también con el control que tiene que desarrollar el Congreso. En mi caso en particular, y la lista que me toca encabezar en la capital federal, entendemos que mejorar la calidad de la democracia implica enriquecer el debate y también mejorar el rol de control del Congreso.
Yo creo que hay que ocuparse de los grandes temas que nos preocupan a todos. Me parece que el primer tema es el tema de la pobreza, que tiene mucho que ver con la inflación. La inflación es una anomalía grave en la economía argentina, como los 23.000 millones de dólares que se van por año de la Argentina, que eso significa menos trabajo, menos creación de riqueza, menos progreso. Ese tema es muy grave, el tema de la inflación, que tiene que ver con el tema del INDEC. El tema de la inseguridad, hay que trabajar bastante, y nos está costando bastante trabajar en el tema del narcotráfico, que es una especie de motor de la inseguridad. Y por último, me parece que hay que trabajar intensamente en la relación esta que mencioné antes entre la educación y el trabajo. Y el Congreso es un lugar donde uno lo que tiene que hacer es generar consensos, generar acuerdos con los demás para conseguir el número suficiente para que algo sea ley. No es cuestión de ir a decir algo, sino de lograr que las cosas pasen. Victoria. Sí, muy brevemente. Sí, lo conoces a Wiener, lo votás. Nuestro desafío de acá a octubre es hacer conocido nacionalmente a Hermes Wiener, no solo Hermes Wiener como gobernador, como ex intendente de la ciudad de Rosario, sino Hermes Wiener como hoy el hombre que sintetiza un proyecto político que es el Frente Amplio Progresista, que tiene un programa de gobierno ejecutivo, y que también tiene un programa para llevar al Parlamento, entre donde están muchos de los puntos que mencionan los diputados, que menciona el fiscal. Ahora nosotros tenemos nuestra mirada sobre eso. Yo creo que uno de los puntos a tratar, y muy grave, es el tema de la seguridad, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la necesidad de reformar la Policía Federal, que es competencia directa del Congreso de la Nación. Otro punto muy importante tiene que ver con la inflación, con qué es lo que está pasando en el INDEC, el tema del transporte público, los subsidios, a quién se le otorgan subsidios, a quién no se le otorga subsidios. Esto va ligado a la pobreza. Después el Poder Ejecutivo pone como agenda para discutir ahora una nueva ley de tierras. Nosotros creemos que es necesario discutir una nueva ley de tierras. De hecho tenemos una propuesta, porque no nos parece que la actual propuesta que está haciendo el Ejecutivo sea una propuesta que realmente proteja las tierras de nuestro país, que nos parece que es uno de los puntos más importantes, que tiene que ver con lo que está pasando últimamente, que tiene que ver con la toma de tierras, con la falta de viviendas, con la falta de planificación. A ver, nuestro desafío es construir una oposición seria al gobierno nacional, porque somos oposición. En las cosas que coincidimos vamos a acompañar, como lo hemos hecho. De hecho, la estatización de la CFJP hemos acompañado, y en las cosas que no estamos de acuerdo y lo vamos a plantear. No estoy de acuerdo con que los fondos del ANSES se utilicen para subsidiar empresas y no para otorgarle el 82% móvil a los jubilados, como correspondería. En realidad, como venimos peleando, para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema, pero sobre todo para cumplir con la Constitución Nacional, claro, que está garantizado en la Constitución. Entonces, nosotros esas cosas las vamos a decir. Nuestro desafío es construir en la Argentina una propuesta progresista que le diga a la gente que hay cosas que están muy bien, y hay cosas que están muy mal y que las podemos cambiar, y no resignarnos, porque me parece que una de las cosas en las cuales se falló, o que falló una parte de la oposición en este tiempo, es en querer mirar hacia atrás. La verdad que la gente al pasado no quiere ir. Yo con el presente tampoco me conformo. Nosotros queremos un presente mejor y un futuro más digno. Sobre lo de Vicky les quería preguntar, porque precisamente ella estaba hablando de si no había una autocrítica de la oposición. De eso y de la boleta única, pero después de la pausa. Pausa. Con los candidatos a diputados, y Victoria Donda había empezado con una autocrítica de la oposición, que también quisiera que el resto de los candidatos hiciera, si es que considera conveniente hacerlo. Sí, yo en mi caso creo que nosotros, lo creo especialmente, logramos en el Congreso un diálogo con muchísimos bloques, y ese diálogo mostraba que era un camino adecuado, que era un buen camino.
Evidentemente, cuando uno tiene un gobierno que tiene peso político, que tiene militancia, que tiene gobernadores, que tiene intendentes, poner enfrente una fuertísima fragmentación política, lo que lleva es a una situación de crisis como lo que ha sucedido. ¿Qué es lo razonable o qué hubiera sido lo razonable? Que lo que uno hizo en la parlamentaria anterior sea como el aviso de lo que va a hacer en la presidencial. Entonces, la parlamentaria del 2009 mostró un acuerdo cívico por un lado, mostró un pro-peronismo federal por otro, mostró, bueno, Pino en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que había un mayor nivel de agregación política. Creo que, y además creo que es lo que nosotros tenemos que garantizar ahora en el Congreso de la Nación, agregación política, capacidad de diálogo, capacidad de conseguir cosas concretas, ¿no? Porque si no, la fragmentación nos lleva a una situación en la que se fortalece aún más al gobierno de lo que se hubiese fortalecido, de lo que hubiese sucedido si las ofertas políticas hubieran sido más agregadas de lo que han sido, ¿no? Sí, yo creo que la oposición tendría que haber hecho lo que decía que el gobierno tenía que hacer. Nos pasamos diciendo que el gobierno no dialoga, no busca consensos. Bueno, cuando llegó el momento con los candidatos, nosotros teníamos uno para cada uno. Y me parece que la propuesta de extrema división como única propuesta política es pobre, la verdad. Entonces me parece que en esta segunda etapa de la campaña lo que tenemos que hacer todos es mostrar al país el futuro que queremos, que eso casi nos habló. Y hubiera sido bueno unificar más, pero bueno, si no se puede, por lo menos hagamos una tarea de decir en qué estamos de acuerdo y en qué cosas compartimos para que la Argentina funcione mejor para adelante. Sí, es muy difícil en un periodo tan corto, cuando en realidad empieza la campaña para el 23 de octubre, digamos, incurrir en autocríticas muy crudas, porque en definitiva uno tiene que pensar qué es lo que hizo mal en la campaña y prepararse y meterse de lleno en la nueva campaña. En el caso en particular de la fuerza que lidera Ricardo Alfonsín, bueno, concretamente ha habido algunas voces con alguna autocrítica y básicamente lo que se está planteando es la necesidad de mejorar la comunicación de las propuestas, intensificar lo que tiene que ver con la actividad de exposición de esas propuestas, más allá de todas estas cuestiones que se estaban planteando respecto de eventuales alianzas que no pudieron concretarse o que no se concretaron por determinados factores y que por la rigidez del sistema electoral tampoco pueden revertirse, porque una de las cuestiones que nadie dice es que la ley que está vigente es una buena muestra de por qué el Congreso es importante, porque esta ley se aprobó en los últimos meses antes de que cambiara la composición del Congreso después de la derrota de Kirchner en el año 2009 y establece algunos marcos que perjudican claramente a la oposición, como por ejemplo la imposibilidad de plantear alianzas luego de estas internas que han tenido lugar, el establecimiento de espacios para la publicidad electoral, pero que no son contrapesados con un control serio sobre la publicidad que hace el gobierno. De hecho, yo he hecho algunas presentaciones pidiéndole a la justicia electoral que marque la actuación de la presidenta en inauguraciones y demás en pleno periodo electoral, en los 4 días antes de las elecciones, y creo que bueno, plantear ahora este tipo de autocríticas de alguna manera también es difícil cuando debemos encarar una campaña que exige reconstituirse y tratar de mejorar el resultado de la elección anterior. Creo que el desafío es mejorar la comunicación pública de esas propuestas a la sociedad y mejorar los errores que tuvieron lugar o que pudieron haber tenido lugar en el periodo anterior. ¿Algo más, Victoria, sobre la autocrítica? Sí, sobre la autocrítica muy breve. Nosotros somos como decía, oposición al gobierno nacional, pero la verdad es que presentamos una propuesta progresista y le queremos presentar a la sociedad esta propuesta progresista que apunta a tener una sociedad más inclusiva, con hombres y mujeres que saben gestionar, que pueden hacerlo y que pueden hacer todo eso sin corrupción y de forma aprobada.
Y en esto, digamos, con algunos sectores de la oposición, en algunas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras cosas no vamos a estar de acuerdo. Digo, para mí el error es tratar de unificar a la oposición. La verdad es que acá no hay una oposición por un lado y un gobierno nacional por el otro. Somos distintos sectores. Diálogo, por supuesto, tiene que haber con todos los sectores, dentro de la oposición y también con el gobierno nacional, porque el diálogo construye institucionalidad y democracia. Hacia eso vamos nosotros. Ahora, si hay algo que me parece que Wiener siempre repite y creo que es muy importante, es nosotros no somos un frente anti nada. Somos el Frente Amplio Progresista y estamos en pro de una sociedad mucho más justa que la que tenemos. Déjenme que les haga dos preguntas en una. Primero, hay muchas versiones de que hubo, para llamarla de alguna manera eufemística, travesuras en las elecciones, en los cuartos oscuros, falta de boletas. Y la otra es que esto obviamente se podría resolver con boleta única, como pasó en Santa Fe muy bien, como pasó en Córdoba muy bien, votación electrónica en Salta también muy bien. ¿Cómo ven estos dos aspectos? Yo creo, para ser menos eufemístico, se chorean las boletas. ¿Ah, sí? Directamente. El otro día, en el escrutinio definitivo, un fiscal del Frente para la Victoria le dijo a uno mío: nosotros nos cansamos de chorearle boletas a Pinedo. Entonces, bueno, digo, esto pasa así, o las esconden o las cosas que hacen, pero sobre todo se las roban. Había una foto el día siguiente que estaba todo un pilón de boletas de Alfonsín, que estaba con el termosellado ese de plástico, así, se había robado entera directamente y estaba tirado en la basura. Bueno, esto se evita con la boleta única. La boleta única es un sistema para no robar la voluntad del pobre señor que va y vota y después le tiran su voto a la basura. Esto es ni más ni menos que eso. Nosotros, los dos proyectos de boleta única que han sido aprobados, tanto el de Córdoba como el de Santa Fe, son proyectos de la coalición cívica. De Hapkin, que es el primer candidato a diputado por Santa Fe, y de los diputados de Córdoba. Así que es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho. Yo lo vi en México hace bastantes años y lo traje, escribimos los proyectos hace varios años, y cuando se discutió la reforma política esta, digamos, ¿por qué no se puso ahí la boleta única? Porque el oficialismo no quiere. Porque la boleta única tiene dos cosas. Primero, que transparenta, porque es la autoridad electoral la que le da la boleta al ciudadano. Y el segundo tema es que termina con la sábana, porque la gente elige por tramos. Entonces dice, yo puedo elegir este candidato a presidente, puedo elegir estos diputados y puedo elegir este gobernador. Entonces, lo que hace es generar una mayor autonomía en la decisión del ciudadano, que no es lo mismo tener toda la boleta y decir, bueno, pongo la boleta, a tener el tiempo de analizar en cada uno de los tramos a quién se quiere. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que tratar de votarlo antes de octubre. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que se puede. La Cámara Nacional Electoral ha tenido una acordada pidiendo por favor boleta única. ¿Cómo me parece a mí que se puede? En vez de discutir si el mejor modelo es el de Córdoba o el mejor modelo es el de Santa Fe, yo he redactado un proyecto que se los voy a dar a todos para que lo firmen, que es esta semana, es un solo artículo. Reformar el artículo del Código Electoral que describe las boletas. Y entonces, simplemente en ese artículo decir que a partir de ahora habrá boleta única y será la Cámara Nacional Electoral la que se decidirá el modelo. Porque si nosotros nos ponemos a discutir sobre el modelo vamos a demorar mucho. Con eso le dejamos a la Cámara Nacional Electoral que que analice si le gustó más el de Córdoba o el de Santa Fe, y podríamos, si conseguimos que nos acompañen todos, podríamos tener boleta única para estas elecciones. ¿Y crees que el gobierno lo va a aceptar? No, porque ya no lo puso en el anterior. Uno de los temas por los cuales no hubo acuerdo en votar la reforma política esta de las primarias es que nunca quisieron discutir la boleta única. Nunca la quisieron discutir. Por estos dos temas. Porque se las roban, como dice Federico, ¿no? Es decir, porque tienen control del comicio, por un lado, y en segundo lugar porque autonomiza a los tramos de la boleta y el ciudadano tiene más poder. Claro. El ciudadano, se le da más poder al ciudadano con la boleta única. En Santa Fe pasó eso. Ganaba los socialistas a gobernador y ganaron el Frente para la Victoria de diputados provinciales. Claro.
Bueno, eso planteó una declaración del ministro Randazzo, que dijo que la boleta única mermaba gobernabilidad. Bueno, claro, porque lo que merma de gobernabilidad es la democracia, que la gente vote como quiere. Sí, bueno, el tema de la boleta única se aplica en muchos países y esto no se considera como una merma a la gobernabilidad. Lo que realmente llama la atención es la puerilidad con que el tema es abordado desde el gobierno, porque en la primera alocución que hizo la presidenta después de las elecciones destacó lo lindas que eran las boletas de determinados colores, oscureciendo de alguna manera, tapando el debate verdadero de que la falta de una boleta única lo que hace es afectar la voluntad popular, porque todas estas periquiñuelas de robo de boletas, la alteración... suscribís que hay robo de boletas. Sí, pero si ha pasado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con un montón de gente que ha esperado 45 minutos, una hora para poder votar porque en el cuarto oscuro no estaban todas las boletas, e inclusive que le han dicho que votara igual pese a que no estaban todas las boletas, o sea que en realidad muchos se han visto obligados a votar una alternativa distinta de la que pensaban votar originariamente porque no estaban las boletas en el cuarto oscuro. Esto me parece que es sumamente grave. Si pensamos que la democracia argentina moderna se estableció, dio un salto fundamental cuando se acabó lo que fue el fraude electoral para preservar la voluntad popular, que estemos hoy en día, en el siglo XXI, tolerando este tipo de prácticas que de alguna manera afectan la voluntad de la ciudadanía, realmente me parece esto intolerable, una vergüenza, y es necesario que accionemos contra esto. Manuel, que es importante. Siempre se habla de que hay dos modelos de sistemas electorales, los sistemas de confianza y los sistemas de desconfianza. Los sistemas de desconfianza son los de las boletas únicas. ¿Por qué? Porque como hay desconfianza en los actores políticos que pueden generar estas suciedades, entonces es la autoridad electoral la que lo tiene. La Argentina pasó de ser un sistema de confianza donde a nadie se le ocurría robar boletas, además hubo muchos años donde no se votó, a un sistema de total desconfianza. Porque cuentan presidentes de mesa que hay veces que entra un ciudadano, van los fiscales, miran las boletas, entra otro y ya no hay más boletas, y después entra otro y entonces hay alguien... Un robo continuo. Claro, exactamente, es un robo continuo. Existe el voto en cadena. Dejemos a Victoria para que tenga la última palabra. Esto existe, la verdad, que una cantidad de trampas y la verdad, de vulneración a la voluntad de la gente expresada en el voto, que son innumerables y que en general son llevadas adelante por quienes tienen el poder de hacerlo en cada uno de los lugares, en cada una de las provincias. Ahora, a mí me parecen dos cosas. Primero, que hay que terminar con esta mentira que instala también desde algunos sectores del gobierno de que, bueno, papá, si vos no tenés fiscales, es un problema tuyo. O sea, la verdad es que no es un problema de los partidos políticos ni de los partidos políticos, no lo es. Es un problema de la gente que vota. Tampoco, es una responsabilidad de la justicia electoral, que es la responsable de garantizar el comicio y de garantizar la transparencia del comicio. Entonces hay una responsabilidad de la justicia de que las boletas lleguen, de que las boletas estén todas, que hay una... que la justicia electoral no puede hacerlo porque no tiene la capacidad de hacerlo, es otra cosa. Ahora, la responsabilidad de la justicia electoral, por un lado, perdón. Después hay una responsabilidad también de cada uno de los partidos que nos presentamos, el tener fiscales en la mesa. Y hay una responsabilidad del ciudadano de hacer cuidar su voto, pero son niveles de responsabilidades diferentes. Igual hay una cosa muy importante que también tiene que ver con la ley electoral vigente, que es que le está dando una desmedida injerencia al Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la organización del comicio y la fiscalización y la designación de autoridades. Faltaba que nos digan que ellos contaban los votos. Claro, con lo cual ha habido un desplazamiento. Cuestiones que debería hacer la justicia electoral las está haciendo hoy en día el Poder Ejecutivo, y eso explica, por ejemplo, que el descubrimiento de que 1.500 urnas en la provincia de Buenos Aires no tienen ni un voto de Alfonsín, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la fiscalización. Sí, claro. O sea que mi opinión es que debemos avanzar con la boleta única, pero
deberíamos prestarle atención también al tema de la fiscalización y limitar o distribuir las competencias. Tenemos que hacer para la próxima elección un acuerdo de fiscalización. Los fiscales tienen que ser fiscales de la democracia, y ese es un tema que habíamos logrado en el 2009, que habíamos avanzado mucho, y en esta elección no se hizo. Y yo creo que es un tema que tiene que estar en la agenda. Pero el Estado tiene una responsabilidad independientemente de un acuerdo de fiscalización. La justicia electoral tiene una responsabilidad y hay que avanzar en la boleta única. También tenemos nosotros que en la próxima elección lograr que cada fiscal no sea un fiscal solo de su partido, sino que sea un fiscal de la democracia. Y ese tiene que ser un salto de calidad que tenemos que hacer. Muy bien, señores, les agradezco mucho a todos. Gracias. Gracias.